La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ediciones de Lirio está presente en esta feria, pues, para presentar un libro que, pues, es un libro que tiene mucha historia, pero además es un libro histórico dentro de la poesía experimental y de la poesía de vanguardia que se ha escrito pues en los últimos 30 años, podemos decirlo así. Se trata del poemario Négridas del poeta chiapaneco Roberto López Moreno. Roberto López Moreno nació en Huixtla, Chiapas, en el año de 1942. Quiero leerles brevemente algunos de los premios que Roberto ha ganado a lo largo del tiempo. Bueno, pues Roberto recibió el premio de cuento Tomás Martínez, cuartos Juegos Florales Nacionales, en la categoría de cuento por A la Hora del Rosario, cuyo jurado estuvo integrado por Juan Rulfo, ni más ni menos, Juan de la Cabada y Heraclio Cepeda. Fue merecedor del premio de poesía Rodulfo Figueroa, cuartos Juegos Florales Nacionales, por el poema En el Sur de la Nostalgia, cuyo jurado estuvo integrado, mire nada más la nómina, Carlos Pellicer, Efraín Huerta y Carlos Eduardo Turón. Además ganó el premio de poesía Rodulfo Figueroa en el año 74 por En el Sur de la Nostalgia y el premio del concurso de poesía infantil La Edad de Oro, y en 2001 recibió el premio Chiapas en Artes Rosario Castellanos. Bueno, pues vean el nivel de poeta y también de narrador que tenemos el día de hoy. Y quiero mencionarles dos libros que acaban de salir de Roberto López Moreno. La nave de los locos, ensayos periodísticos sobre política y cultura, y un librazo de relatos muy divertidos que se llama Flor de Tres Pistilos, que marca su incursión dentro de la narrativa erótica. Se los recomiendo muchísimo, se van a reír mucho al lado de este autor. Pero vamos a pasar a hablar de este libro, Négridas. Négridas se incrusta en la tradición, una antigua tradición, incluso centenaria, de la poesía negrista. Ahorita nos va a explicar Roberto de qué se trata la poesía negrista. Digo centenaria porque poetas de la talla de Sor Juana Inés de la Cruz abordaron esta poesía negrista, que tiene que ver con la tradición oral, pero también musical, de las poblaciones de origen africano que llegaron desde hace siglos a tierras americanas, a nuestro continente americano. Y Roberto puso especial atención haciendo un trabajo de arqueología, incluso histórica y literaria, para rastrear dónde están, dónde están los rastros, ¿no?, de las comunidades de origen africano, comunidades negras, en el estado de Chiapas. Hubo negros en Chiapas, o hay negros en Chiapas, cómo hablaban, cómo se expresaban, y a partir de eso y de una exploración de autores que también trabajaron este tema en el siglo pasado, en el siglo XX, pues Roberto hace una propuesta no solamente poética, sino también musical, lo vamos a escuchar ahorita, eh, cuyo trabajo final se titula Négridas, que su primera edición es del año de 1998, editado por el Instituto Veracruzano de Cultura, pero pues en este año 2020, Ediciones de Lirio, lo volvemos a publicar, porque vale mucho la pena que esté este libro constantemente en el mercado también para sus lectores, en la colección Bugambilla, que por cierto, Roberto también es artífice de, del nombre de esta colección, porque su antología Lenguerío, Poetas en el Poemuralismo, otra vanguardia que también ayudó a forjar y creó Roberto López Moreno, pues se publicó en esta colección que ya tiene 4 o 5 números.
Y bueno, quiero darle las gracias a Roberto. Y Roberto, pues, ¿qué son las négridas? Cuéntanos. Pues quiero empezar diciendo que gracias a ustedes tenemos este libro que ves la continuidad de todo lo que acabas de decir en este momento. Por cierto, me dejaste sin tema porque ya lo explicaste todo. Pero vamos a hacerle al héroe y retomemos el tema. El asunto es que durante mucho tiempo en la ciudad, en la República Mexicana, no se tomó en cuenta la poesía negrista. La poesía negrista se crea en Puerto Rico. Está tomada como una de las expresiones de la poesía de vanguardia. Se crea con Luis Palés Matos, gran poeta puertorriqueño, y después pasa a Cuba y a los otros países antillanos, y en cada uno de ellos tienen un poeta representativo de ese movimiento. En Cuba podríamos mencionar a tres que son los más distinguidos dentro de este orden, que son Nicolás Guillén, Emilio Vallagas y Manuel Zacarías Tailet. Son los más distinguidos. En Venezuela podríamos señalar a don Andrés Eloy Blanco, que por cierto falleció aquí en México, atropellado cerca de Radio UNAM. Él es el autor, te vas a acordar, y los que nos escuchen se van a acordar también, de un poema que se llama Angelitos Negros, que sirve de Claro. tema para una película, donde hay un fragmento de ese poema que está musicalizado y creo que lo cantaba Pedro Infante, uno de ellos, de ese corte. Cantaban la canción de Angelitos Negros con con un fragmento del poema del que estoy hablando. ¿Cómo iba esa canción de Angelitos Negros, Roberto? Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar angelitos te olvidaste de los negros. Aunque la Virgen sea blanca, píntale angelitos negros, que también se van al cielo todos los negritos buenos. Más o menos ese es el... Claro. En Panamá existió Demetrio Corsi, importante también, pero en México, aunque tuvimos la primera incursión, como tú lo acabas de mencionar, con doña Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, digamos Juana de Asbaje, ¿no? Aunque tuvo las primeras incursiones fueron de Juana de Asbaje, México no se le dio gran importancia a la poesía de corte negrista, y es un chiapaneco a mediados del siglo pasado, don Armando Duvalier, el primero pues que se preocupa por eso, primero buscando una poesía negra en Chiapas que no encontró, porque ya los negros como tal ya no existían en Chiapas, ya existían en nuestra sangre, ¿no? Entonces, como tal fenómeno se había dado, le correspondía hacer la poesía negra. Hizo una incursión de 2 o 3 poemas con el estilo de la negritud, pero no causó mayor impresión en los poetas chiapanecos, que dejaron pasar este acontecimiento, que era un verdadero acontecimiento, lo dejaron pasar, y en todo el resto del siglo no hubo quien se preocupara por continuar con esta propuesta. Fue entonces cuando, dándome cuenta de ello, y teniendo una facilidad que tengo especial para ese tipo de expresión, me dediqué a cerrar el círculo que había abierto don Armando Duvalier. Incluso en México, en todo el país, hay muy pocas expresiones de este tipo.
por ejemplo, me acuerdo de son poemas sueltos, no está tomado como una corriente, sino los que han hecho poemas sueltos, y de los más destacados está el de Miguel N. Lira, que era un corridista, eh, tomando el corrido como pieza poética, no como letra de canción, ¿no? Sino como pieza poética. Entonces Claro, era tomado así. Miguel N. Lira era un poeta que utilizaba el estilo del corrido y muy bien, no hay otro como él. Y él hizo, a la llegada de Nicolás Guillén a México, le hizo un poema que más bien era un corrido, nada más que entre cada cuarteta decía que está bien, Nicolás, que está muy bien, te digo que está muy bien, con eso le daba el sabor de negritud. Con ese poema, hubo otro poeta muy importante, que ahora ya no nos acordamos mucho de él, de Juan García Jiménez. Él era del estado de Guerrero, era un excelente poeta, ujú, y un gran manejador de la lengua española, y él hizo un poema que se llama La banderita del río, ese poema está fincado también sobre las estructuras de la poesía negra. Son casos muy aislados, Marcos Daniel. Cuando yo agarré este tema y empecé a trabajar con él, era con la plena conciencia de que estaba cerrando todo un ciclo que había abierto don Armando Duvalier con sus 2 o 3 poemas. Entonces, en mi caso no fueron 2 o 3, sino que fue todo un libro que ustedes ya acaban de editar, con una edición que, por cierto, qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo, una edición bellísima, bellísima, un gran libro como objeto, es un libro muy bello, el que yo agradezco. Entonces, con este libro se cerró el círculo que abrió Duvalier. El libro se publicó, como tú decías, hace años, se publicó hace años en el Instituto Veracruzano de Cultura, pero ahora lo volvemos a publicar nosotros en Delirio, y es un delirio. Es un por delirio, supuesto, Roberto. es maravilloso, maravilloso. Y qué bueno que tenga espacio en esta feria internacional, en esta edición 33 de la feria del estado de Hidalgo, de la universidad. Roberto, es interesante, parecería paradójico, pero me gustaría que nos lo explicaras. ¿Por qué una tradición oral, una memoria histórica tan profunda en nuestras sociedades como es la de las comunidades afrodescendientes, por qué en el siglo XX aparecen a manera de vanguardia, como si fuera, como si recuperar nuestra historia fuera algo novedoso? ¿Por qué se convierte en algo vanguardista, algo que es muy nuestro, Roberto? Por principio de cuenta, habíamos hablado de Juana Díaz Baje como una precursora. En el libro de Négridas viene un poema dedicado a ella precisamente, pero de Juana Díaz Baje sucede como con Duvalier, que nadie siguió en esa línea, ¿no? Entonces se quedó ahí un vacío muy grande. En América Latina también, entonces hasta el siglo XX surge una necesidad de hacerlo, y su punto de nacimiento es en una corriente que crean abstracta, que crean Palés Matos, del que ya hablé, y Isaac Diego de Padró. Ujú. Nada más que ellos se inspiran en un poeta vanguardista que se llamó
Hugo Ball. Hugo Ball en Europa hace una serie de juegos sonoros, pero sin ninguna otra, sin ninguna intención de fondo, sino que solo lograr el ritmo, la belleza y la belleza rítmica, no solo sonora, sino visual, ¿no? Claro. Porque sobre el papel se va dibujando esos sonidos y van haciendo también una congregación visual. Esto lo toman ellos, el diepalismo se llamó, el movimiento diepalista. El diepalismo lo toman ellos, primero un poco imitando a Hugo Ball, pero después se dan cuenta que hay una rítmica muy latinoamericana en el experimento, y en ese momento le ponen un matiz de tipo social que era muy necesario, Claro. en América Latina por la situación que hemos vivido desde siempre. Entonces le ponen un sabor, le pone Luis Palés Matos, porque en ese momento Diego de Padró, con un pensamiento aristócrata, no está de acuerdo y se sale del movimiento y se queda nada más Palés Mato a desarrollar esta nueva idea. Y es la idea que llega a Cuba, que toma Guillén, que toman otros, ¿no? Y que le dan fortaleza. Ese es el vacío que se salta con Palés Matos. Entonces, como el origen era los experimentos de Hugo Ball, entonces se toma como una expresión más del vanguardismo, en este caso del vanguardismo latinoamericano. A mí me interesó mucho desde ese punto de vista. Para mí es muy importante eso, como continuación de experimentos que he hecho con la poesía de vanguardia, como Lengüerío, que también publicamos en Delirio. Me pareció una posición muy importante desarrollarla de nuevo, ¿no? Y por eso empecé a trabajar con esta poesía negra, que me dio la oportunidad de utilizar diferentes rítmicas en el poema. Claro. La poesía negra se junta mucho con la música negra. La música negra es una música muy rica en cuanto a que tiene diferentes tiempos, pueden caber diferentes eh, estructuras rítmicas dentro de la misma pieza. Hablando de música, dentro de la misma pieza pueden caber diferentes estructuras rítmicas, y eso le da una riqueza muy grande a la música negra. Y entonces eso, consciente de ello, quise trabajar los poemas negros que vienen en el libro Négridas, con esa intención, con ese modo de ver el ritmo, con ese modo de sentirlo, con ese modo de expresarnos a través de la variedad rítmica. Roberto, antes de pasar a otro tema que me gustaría que nos hablaras, me gustaría que la gente pudiera escuchar justamente algún poema donde tú hagas esta variación rítmica de poema que viene dentro de Négridas. Este es el libro que se publicó. No sé si tengas tú ahí el ejemplar de nosotros. Lo van a pasar en pantalla, Roberto, van a pasar la portada de la nueva edición. Si esta es la primera, no sé si se vio. ¿Se vio? Sí. Sí. Bueno, bien. A ver, al abrir, ¿no? Abriendo. Abriendo, Roberto. Abriendo. Un segundo. Este es que si este negro fue antes que yo, que si este negro fue antes que la mi casa sobre las aguas, que la mi casa en las tempestades abriendo surcos sobre la sal, chiquirimbó, chiquirimbá, que abriendo surcos sobre la sal, habrá Yayagüito sido primero,
¿Sobre qué tiempo vinieron aquellos de Yayagüita, palabra azteca, lugar de negros, palabra azteca, sobre este Chiapas de cafetal, Chicrimbó, Chicrimbá, sobre este Chiapas de cafetal, Chicrimbó, Chicrimbá, que abriendo surcos sobre la sal? Después de cruzado el mar, y yo extenso platanar, y yo haciendo el platanar, oigo una risa minera, y es que la reina Guiomar en la otra punta del mapa se ha puesto a cantar sobre la selva y el mar, a cantar sobre la selva y el mar, a cantar sobre la selva y el mar, y es que la reina Guiomar en la otra punta del mapa se ha puesto a cantar, pero el bon de sus tambores truena dibujos de funeral, chiquirimbó, chiquirimbá, truena dibujos de funeral, chiquirimbó, chiquirimbá, sobre este Chiapas de cafetal, chiquirimbó, chiquirimbá, que abriendo surcos sobre la sal. Tan lejos de Yanga y del rey Miguel, aquí no hay Changó, aquí no hay Yeguá, aquí no Ochosí y Osun, aquí no. Por este lado del mundo se desvaneció el tambor y la otra punta del mapa, aquí no. Quién sabe desde los cuándos, aquí ya no. Humo de ñáñigos entre malangas, quién sabe desde cuándo no. Aquí marimba y aquí pozol y la negrada de Cintalapa, de Villaflores y Yayagüita, ¿dónde creció? Aquí marimba y pozol y los misterios de lo negrado antes que yo son nombres negros que no cruzaron el mar porque ya estaban labrados sobre las piedras de Nilacá. Y si así fue, que si así fue, aquella tinta de nuestra piel, ¿a dónde fue? ¿En dónde está? Que si estos negros antes que yo, ¡ay, la memoria! Que si estos negros fueron muy antes que la mi casa sobre las aguas, ¡ay, la memoria! Que la mi casa en las tempestades abriendo surcos sobre la sal, chicrimbó, chicrimbá, que abriendo surcos sobre la sal, chicrimbó, chicrimbá, sobre este Chiapas de cafetal, chicrimbó, chicrimbá, truena dibujos de funeral, chicrimbó, chicrimbá, que abriendo surcos sobre la sal, chicrimbó, chicrimbá, abriendo surcos sobre la sal, chicrimbó, chicrimbá, surcos sobre la sal, chicrimbó, chicrimbá, sobre la sal, chicrimbó, chicrimbá, la sal, chicrimbó, chicrimbá, chicrimbó, chicrimbá, chicrimbó. Ah, es uno de Muy los bien, poemas, se llama Redoble de la Memoria. Roberto. Habías dicho hace un rato que dentro de la vanguardia, incluso los que la practicaron, la poesía negrista en el siglo XX, había un dejo de crítica social. En Négridas, tú recuperas también esta crítica social. ¿Hacia dónde va en este libro? Mira, retomo la crítica social porque no debemos olvidarnos de que justamente esa era una de las propuestas del vanguardismo. El vanguardismo es un movimiento en contra del clasicismo, ¿no? Eh, Tomando a la cultura anterior como vía de violencia contra el ciudadano del mundo. El vanguardismo surge después de la Primera Guerra Mundial y es una respuesta violenta, acaso, violenta por los materiales que se dibujan, que se manejan en la vanguardia. Hay violencia, pero siempre encaminada hacia una preocupación social para evitar que por medio de esa revolución que existan movimientos como la Primera Guerra Mundial y la segunda que se dio ya en pleno vanguardismo cultural, ¿no? De todos modos, la violencia no la hemos podido erradicar, pero ese es el origen de los movimientos vanguardistas. Por lo tanto, una parte de esta expresión lleva una fuerte carga política, una fuerte carga social, más bien dicho, ¿no? Social. Pues es no como un movimiento tan grande, no puede estar ajeno a que se cuelen otros pensamientos, pero no es el común denominador. Por ejemplo, existió el futurismo,
el futurismo, se me va ahorita el nombre del principal creador del futurismo, tuvo ligas con Marianetti, Marinetti. Marinetti, tuvo ligas con Mussolini, ¿no? Marinetti le daba privilegio a la máquina. Y bueno, se entiende que la máquina era un principio de modernidad que iba a resolver problemas de la sociedad. Ahora vemos que no, que la máquina ha servido nada más para seguir sojuzgando a los pueblos del mundo, ¿no? Es decir, se le ha dado un uso más bien para el servicio de los poderosos colonialistas, ¿no? Y entonces hay algunas posiciones como Marinetti, como las del futurismo, que siendo vanguardistas salen por un terreno opuesto, ¿no? Al que originalmente, pero esas son excepciones. El vanguardismo en realidad es un movimiento político, social, cultural. Estaba muy emparentado en ese momento con las luchas socialistas, las de la Unión Soviética y otras luchas en otros pueblos, estaba emparentado muy fuertemente con todo ello, ¿no? El vanguardismo. Entonces, Claro, en mi trabajo, recojo eso también, ¿no? Recojo eso y además no es, Marcos Daniel, no es prestado, es una urgencia necesaria de nuestras entrañas sociales y entonces, pues sale muy dúctil el trabajo, sale la expresión, la propuesta, es muy dúctil, muy natural, porque es un grito, un alarido que dan nuestros pueblos o que yo pretendo recoger de ellos, ¿no? claro, Roberto. Para poder expresar que aquí estamos y que somos un problema para ellos, también para nosotros, un problema que no se ha solucionado, que tenemos que solucionar, pero con base en nuestros intereses de pueblo, de sociedad, de cultura, de una sociedad. Por eso, Marcos Daniel, por eso es que estamos en contra de ese canon que ha establecido el poder con esos poetas que no quiero ni recordar ahorita sus nombres, que han manejado la cultura de nuestro país desde la Revolución Mexicana para acá, ¿no? Y que son los nombres que se repite siempre en los libros, en la radio, en la televisión, cuando se habla, cuando esa corriente, eh, corriente, ¿sí? Esa corriente de la televisión, del radio, habla de los poetas y todo, se digna a hablar de la cultura, habla de todo ese canon, todo ese, y eso es lo que la vanguardia quisiera erradicar absolutamente. No se puede, es una lucha tremenda, pero en eso está también parte del trabajo vanguardista. Claro, Roberto. Y bueno, para escuchar justamente esta propuesta, vamos a leer otro poema, Roberto. ¿Sí? Como el A que ver, leímos ahorita. exacto. A ver. Desde muy... yo soy de la época del bolero, ¿no? Desde muy niño habían dos boleros que eran muy famosos en México. Eh, a los dos los confundía. Siempre en mi casa siempre fue una preocupación saber de las canciones de los músicos y los autores. En mi casa tenían un fichero de autores sensacional,
todos los autores estaban registrados en la memoria hogareña, pero yo confundía mucho a Gonzalo Curiel y a José Sabre Marroquín por dos canciones que se me patrapeaban las dos. Una se llama Vereda Tropical y otra se llama Nocturnal, ¿no? Entonces con este poema lo hice ya para quitarme de confusiones. Se llama Sabre y Curiel. Yo tú canta y baila, yo tú canta y baila, yo tú canta y baila, yo tú. A través de las palmas que duermen tranquilas, la historia del agua se expande y reinicia. Sabor de nostalgia, tambor que habilita el tun de la sangre, Caribe y Antilla. Yo tú canta y baila, yo tú canta y baila, yo tú canta y baila, yo tú. A través de las almas de nube y arcilla, revienta el bolero su flor amarilla, pétalo de fósforo, hoguera extendida que nutre su cuerpo de azufre y herida. Yo tú canté y baila, yo tú canté y baila, yo tú canté y baila, yo tú. Voy por la vereda tropical, un horizonte de mujer, es el perfume de humedad. Cantar este bolero, sí señor, cantar este bolero, cómo no, de la brisa que vino y se fue. La noche enciende en su quietud la hoguera de su amanecer. Cantar este bolero, sí señor, cantar este bolero, cómo no, sol que va prendiendo por ahí, desde la sombra en que nació, su desbordado frenesí. Cantar este bolero, sí señor, bailar este bolero, cómo no, voz en la que el ritmo celebró desde la piel de lo sensual el rito azul de la canción. Cantar este bolero, sí señor, bailar este bolero, cómo no, sed que bebe fuego a plenitud, golpe de arteria de este yo, golpe de arteria de este tú. Yo tú, canta y baila, yo tú. Cantar este bolero, sí señor, cantar este bolero, cómo no, yo tú canta y baila, yo tú. Cantar este bolero, sí señor, cantar este bolero, cómo no, yo tú canta y baila, yo tú. Cantar este bolero, yo tú, vaya, canta, yo tú canta y baila, yo tú canta y baila, yo tú canta y baila, yo tú. Muchas gracias, querido Roberto López Moreno. Podremos seguir más tiempo aquí, pero se nos acaba el tiempo de esta presentación. Quiero agradecerte mucho y agradecer a los amigos, amigas de la Feria Universitaria del Libro. Y bueno, una conclusión, Roberto, para despedirnos. Bueno, lo único que quiero es, después de saludar y despedirme de todos nuestros escuchas invidentes, quiero elogiar y dar las gracias por este libro tan maravilloso que estamos publicando, Delirio y un servidor. Agradecer también a la universidad por esta oportunidad de entrar en contacto con la gente que asiste a la feria. Muchas gracias, querido Roberto, y muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta oportunidad. El libro ya está en la página de Ediciones Delirio, por si lo quieren comprar, también lo quieren adquirir. Y pues, Sensacional. muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y gracias, sí, Roberto.